durante el evento pasado, que era la conducción con la contracción relajación isovolumétrica, ahí ya se está llenando ya otra vez el corazón, las aurículas, ¿ok? Se está llenando y cuando llega a ver un volumen tal que sobrepasa la presión o la fuerza de las válvulas, estas se van a abrir y va a pasar sangre hacia lo que es el ventrículo, ¿ok? O sea, ahí se va a dar el llenado. ¿Alguien? A ver. ¿Quién me pone las fases del ciclo cardíaco? A ver. Señor Ramírez, dibújame el corazón. Dibújame su corazón. Tiene todo. Su corazón. ¿Corazón bonito? No esté copiando. Grande, ya, para hacer el ciclo. Bonito, bonito. Ustedes también dibujan su corazón, ¿ok? Para que se pueda meter el dedo. Dibujen el corazón. Paso 1, dibujar el corazón. ¿Ya? Paso 2, identificar estructura. Paso 3, ¿ok? Grafiquen cada uno de los ciclos, de los eventos que se producen en el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Ya saben ustedes dibujar? ¿Todos? No veo que nadie esté dibujando. Ahí está, las señoritas están dibujando, muy bien, ella se va a robar. Bien, bien. ¿Está? ¿Dejado dibujando tu corazón? Digo que no. Alexandra, no grados. Alegre, dibuja tu corazón. Caí, dibuja tu corazón, pero dibujen todo lo que identifiquen cada uno de las estructuras, ¿ok? Arterias, venas, ventrículos, válvulas, ¿ok? Está el señor Ramírez está tratando de dibujar. ¿Cómo se le ha hecho para eso, verdad? ¿Qué? Ese corazón. Alegre, por favor, no me molesten, señor Ramírez. Voy a dibujar el corazón de pescado. Enseguida, acaso. No me tienes que tener en tu mente. Tienes que tener en tu mente ya. Si no, mira, si tú sabes cómo dibujar tu corazón, las Quería que estructuras, seguía para que sea más no, él sabe, él se acuerda de su memoria fotográfica, muy buena. Usted no está dibujando nada. ¿Se contesta con Caín? Caín está tejiendo, usted vaya dibujando. Caín después nos va a dar, ¿cómo se llama? Tejer un corazoncito de plata, ¿no? Y he visto, ¿no? Que hacen muñequitos, ¿no? De lana. Ah, crochet. Bonito sería, ¿no? Con sus bolitas. Ojalá alguno de ustedes haga una maqueta bonita de corazón. Le contaba al otro grupo que el profesor Boris siempre me saca cachita de que sus alumnos de ATE hacen sus maquetas con impresiones en 3D. Ustedes no saben. Te harán maquetas bonitas, pero después la parte peor que usar. Ah, bueno, dice sí, ¿no? Pero yo me quedé con la maqueta. Yo no me puedo quedar porque mis maquetas hacen de globo, hacen de cartoncillo. Lo importante es la defensa de la maqueta. Pueden tener una maqueta muy bonita, pero si no saben nada, ya pues, ya entonces. Ya, ponle los nombres, por favor. No, ¿qué es eso? ¿Y acá de los derechos cuál es de izquierda? Ah, está al revés.
Y a derecha. Ya. La aurícula. ¿Una arteria? Mejor jalarle una flechita para que me diga. Pienso que la arteria está llegando a la aurícula. Bueno, jálale para quitar una flechita que diga arteria. ¿Qué arteria? Para no equivocarme. ¿Ya dibujaron? A ver. ¿Está copiando? ¿Está copiando acá? Ya, bueno. Esta es la parte eléctrica. Está bien, pero tal vez los últimos pasos, porque no los pasos. No importa, lo importante es que tenga todas las frecuencias. Este examen necesita de identificarse porque han sacado bajo su promedio respecto al salón al 4B, es un 4C. Su promedio está bajo, está luego unos dibujos así artísticos. Mira, equivocándote vas a aprender. Es un tipo de aprendizaje. El aprendizaje ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Como cuando empiezas a caminar, te caes y le vas a preguntar. Vamos a ver quién está atento. ¿Ok? ¿Está? Ya. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cómo está el dibujo? ¿Está bien? Derecho, izquierdo. Oye, vamos a poner ven acá con ven. Ven acá. No veo. ¿Ok? Por favor, no tengan esos errores. ¿Ok? Ven acá, vaya.
válvula pulmonar, ¿no? No vena. No, bueno. Válvula. Válvula. La válvula son las ingredientes, ¿no? Válvula aórtica, ya. Ya. Te faltó decir cómo se llama este vaso. ¿Ok? ¿Cómo se llama este vaso? Ok, la arteria pulmonar. Esta es la arteria aórtica. Ya, válvula aórtica, ya. Ya, las venas pulmonares, ya. Venas pulmonares, ya. Ok, aquí tenemos, ok, aquí se me pone ya. Aquí tenemos el esquema de un corazón, ¿ok? Corazón ahí, por la presión. Vamos a empezar con las fases del ciclo cardíaco. ¿Ok? Vamos a hablar de una primera fase, ¿ok? Que va a ser la fase de llenado. Ustedes ven en esta lámina, aquí están las fases del ciclo cardíaco, pero aquí miren, aquí van a empezar por lo que es la contracción atrial. Como es un ciclo, pueden empezar por cualquiera, ¿ok? No importa, es un ciclo, va a repetirse una y otra vez. ¿Okay? Aquí tiene un paso más, nosotros habíamos visto que eran 5, ¿no? ¿Se acuerdan? 5 eran. Entonces, en esta primera, aquí le llaman un llenado atrial y un llenado ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar primero? En el llenado, cuando lo vamos a ver la primera vez, aquí están ambos llenados, tanto del atrio, ¿ok? Como del ventrículo. ¿Ok? Entonces, va a empezar a llenarse. Incluso durante la relajación isovolumétrica, recuerden que durante la relajación que se va a dar, siempre va a estar el llenado. Entonces va a empezar a llenarse sangre, porque este flujo de sangre por las cavas no está parando, o sí para. No, nunca va a parar. ¿Ok? Entonces, va a ir llegando, ¿qué va a pasar? Primero, que cuando se da la relajación isovolumétrica, recuerden que la relajación isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas, tanto las sigmoideas como las atrioventriculares, todas. Cuando escuchen, isovolumétrica y esa relajación o contracción, siempre van a estar cerradas esas 4 válvulas, ¿ok? Nunca van a estar abiertas. Durante esa relajación isovolumétrica, aquí va a estar llegando sangre. Va a estar llegando. Llega sangre, empieza a acumularse tanto que esta misma presión que va a tener su volumen de sangre lo que va a hacer es abrir estas válvulas. ¿Okay? Se abre esta válvula y empieza a llenarse el ventrículo. ¿Okay? Esto va a pasar. ¿Okay? Ese primer momento, como ven en sus diapositivas, dice, es un primer momento que es rápido. Ese primer llenado rápido es cuando cae todo esto. Y luego dice que es lento, ¿no? Lento. Aquí, ¿okay? En la primera fase va a haber un llenado del ventrículo de tipo pasivo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Del 70 o el 80%. Okay. Aquí, ¿cómo están las válvulas? Abiertas. ¿Todas están abiertas? No, al menos las sigmoideas. ¿Las sigmoideas están abiertas? No, están cerradas. Las que están abiertas son las atrioventriculares. Recuerda, ¿okay? Si yo quiero llenar esto, voy a tener que tener abiertas las atrioventriculares. Recuerden que está pasando aquí y también aquí, en ambos lados está pasando, ¿ok? Solamente para efectos académicos agarramos un radito. ¿Okay? Está llenándose. Si yo quiero que se llene, esa tiene que estar abierta y esa cuando se puede escapar, ¿cómo debe estar? Cerrada. ¿Okay? Entonces, durante la fase del llenado, las atrioventriculares, ¿okay? Las válvulas, ¿okay? Atrioventriculares, ¿cómo están? Abiertas. Abiertas. Están abiertos, ¿no? Están abiertos. ¿Okay? Están abiertos, están open. ¿Okay? Para llevarnos tu libro. ¿Okay? Están open. ¿Okay? Y las válvulas sigmoideas, ¿cómo están? Están cerradas, están closed. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos también, ¿ok?
elevando el nivel. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a verificar las presiones. ¿Cómo está la presión, ok, de la aurícula versus la presión del ventrículo? ¿Quién tiene más presión? La aurícula. La aurícula. ¿Por qué? Recuerden que siempre el flujo de sangre va a ir siempre de un sitio de mayor presión a uno de menor. Y como estamos viendo que está pasando de mayor a menor a las aurículas, van a tener una mayor, ¿ok?, presión. ¿Ok? Y respecto a los ventrículos y la presión de las arterias o la presión arterial, cuando hablo de eso es esta, ¿ok?, esta arteria. ¿Recuerden? ¿Cómo será la presión? La arteria tiene mayor o menor presión. Mayor presión. ¿Ok? Por eso es que está cerrada. Porque si el ventrículo tendría mayor presión, ¿qué pasaría? Saldría. Entonces, me voy por el otro. ¿Sí? Ok. Ese es el primer ¿ok? Paso. Llenado. Después, ¿qué más sigue? ¿Qué otra fase sigue? Aquí está, está la sístole auricular y aquí en inglés dice atrial junction, ¿no? ¿Ok? La sístole auricular, la segunda fase para nosotros va a ser la sístole auricular. Durante la sístole auricular, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahí? ¿Va a haber una contracción? Hay una contracción. ¿De quién? De las aurículas. ¿Cuál? ¿De las aurículas? De las aurículas. Entonces, vamos a contar. ¿Y por qué se contraen primero las aurículas? Para poder bombear sangre. ¿Por qué se contraen primero? Para el llenado, para poder bombear la sangre. No, tiene una razón más. Algo que hemos visto sobre la actividad eléctrica del corazón. Porque tiene la capacidad. Porque tiene la capacidad de generar su propio impulso eléctrico. Ya va por ahí, pero ¿qué estamos hablando? Despolarización del nodo sinusal. Claro, recuerden que estamos hablando de la actividad eléctrica. Estamos hablando. ¿Qué dice su compañera? Que acá está el nodo sinusal. El nodo sinusal, recuerde, ¿qué cosa? Este se ha despolarizado solito y ha pasado, esto aquí. ¿Quién se despolariza primero? Aurículas. ¿Okay? Y luego se va a despolarizar Ventrículo. Así como se despolariza primero, se va a contraer primero. ¿Okay? Esa es la razón. Recuerden siempre, el evento eléctrico es, primero, o precede al evento mecánico, que es la contracción. No se olviden. Entonces hay una contracción de la aurícula o el labio. ¿Qué va a pasar ahí por las válvulas? A ver, dígame. Las válvulas, las atrioventriculares, ¿cómo van a estar? ¿Van a estar? Van a estar muy bien, están abiertas. Y las sigmoideas, ¿cómo van a estar? Cerradas. Cerradas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con las presiones? ¿Qué va a pasar de la aurícula versus el ventrículo? Y el ventrículo respecto a la presión arterial o a las arterias. A ver, aurícula, ventrículo. ¿Quién tiene más presión? La aurícula. La aurícula, obviamente. La aurícula es la que tiene más presión. Por eso está pasando la sangre. Y en cuanto al ventrículo y la arteria, ¿El ventrículo es mayor? la arteria. Sí. Si no la Sí, sangre sí, no lo- ¿Ok? Ahí se está llenando, ¿sabe? Lo que faltaba, el 30
Volumétrico. Isovolumen. Iso, ¿no? Iso. En la contracción isovolumétrica, ¿cómo van a estar las válvulas? Habíamos dejado el evento en que las atrioventriculares estaban open, o sea, estaban abiertas. ¿Qué va a pasar con las atrioventriculares? Cerrado. Se van a cerrar, ¿ok? Se van a cerrar, close. Y las, ¿qué? Atrioventriculares. Aquí estaban abiertas, ¿ven? Mira, acá estaban abiertas. Entonces, se van a cerrar. ¿Ok? Las sigmoideas van a permanecer cerradas. No estaban cerradas, van a seguir así. Entonces, lo único que cambia es esto, ¿no? Que se ha cerrado. Si se ha cerrado, ¿algún evento recuerda? El primer ruido cardíaco. ¿Cuál? El primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. ¿Ok? Ese es el primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. El clásico loop. Ok, sigamos. ¿Qué va a pasar con las presiones? A ver, aurícula, ventrículo, ventrículo, la arteria. Voy a poner bien. ¿Cómo son las presiones? Ventrículos mayores. Más el El ventrículo ventrículo va a ser mayor. mayor. ¿No? Bien, sigue siendo, ¿no? Y el ventrículo respecto a la arteria, Menor. El ventrículo es en la mayor. arteria todavía va a ser Arteria mayor. mayor. Si no, ya saldría de sangre. ¿Sí? Todavía no, todavía no. Aquí recuerden que se está iniciando lo que es la sístole. ¿Ok? Se inicia la sístole. ¿Ok? Aquí, en la 2, es la final de la diástole. ¿Ok? Aquí en el punto 2 final de la diástole. Aquí, ¿ok? Luego vamos a ver. La aurícula es menor, ¿por qué? Porque el ventrículo se está contrayendo, entonces hay la presión ventricular. Pero no es tanta como para poder, para que salga la sangre, por eso es que las válvulas todavía están cerradas. ¿Sí? Vamos a la cuarta, ¿ok? El cuarto evento, ¿qué es el cuarto evento? Si tenemos contracción isométrica, ¿qué vamos a tener? Fase de eyección. ¿Ok? Fase de eyección. ¿Qué va a pasar en la fase de eyección? Va a salir Como su nombre lo dice, va a salir Sale de la sangre. sangre. ¿Por dónde va a salir sangre? con la. No. ¿Por dónde sale sangre del corazón? Arteria. ¿Por dónde? ¿Por qué tipo de vaso sale? Por arterias. Va a salir por las arterias. No se olviden. Yo dudo. Ingresa por vasos, sale por arterias. No se olviden eso. ¿Ya? Ya después le ponen nombre si quieren. Ya. En la eyección, ¿qué va a pasar con las válvulas? A ver, vamos a ver. Como pobrecito, ¿qué lo sabe? Quiero jugar. Ustedes de la mañana, ¿no? Esa es la vida de tu madre tiene que estudiar para darte la vida que mereces. Ok, tenemos las atrioventriculares y tenemos las sigmoideas. A ver. ¿Qué va a pasar? Las atrioventriculares y las sigmoideas todas estaban cerradas. ¿Se acuerdan que la contracción seguramente estaban cerradas? Entonces ahora para que se dé la eyección, para que salga sangre por las arterias, ¿alguna tendrá que abrirse? La sigmoidea. La sigmoidea tendrá que abrirse, ¿ok? La atrioventricular sigue cerrada. ¿Esto todavía va a seguir? Cerrada. Tiene razón, ¿no? O sea, tiene sentido. ¿Qué va a pasar con la presión? A ver, tenemos las aurículas versus los ventrículos.
Tenemos poco más el ventrículo respecto a la arteria. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Entonces, ¿quién será? ¿Qué pasará? La aurícula. El ventrículo es mayor. El ventrículo tiene mayor presión. El ventrículo va a tener mayor presión. Y el ventrículo respecto a las arterias. El ventrículo tiene mayor presión. Tiene mayor. ¿Ok? Aquí, de acá. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se le está saliendo. Un sitio de mayor, saliendo un sitio de menor presión. ¿No es el ventrículo el que tiene mayor? El ventrículo tiene mayor. Ay, no está Ahí mal. se. ¿Ok? El ventrículo tiene mayor. Ya, perfecto. ¿Ok? Ya, en esta fase de eyección va a salir un volumen. ¿Ok? ¿Qué ahorita vamos a ver qué volumen va a ser? ¿Va a quedar un remanente? Sí, va a quedar un remanente. ¿Ok? Ya, La siguiente fase, ¿cómo se llama? La relajación isovolumen. Durante la relajación isovolumétrica, ¿qué pasa con las válvulas? ¿Qué les dije cuando era isovolumétrica qué iba a pasar? Dije cuando era isovolumétrico y esa relajación o contracción, siempre las 4 válvulas iban a estar cerradas. ¿Ok? Entonces, habíamos dejado la acción en que las atrioventriculares estaban abiertas, no estaban cerradas, las sigmoideas abiertas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las atrioventriculares? ¿Se abrirán? No, van a permanecer cerradas. ¿Ok? Siguen cerradas. ¿Y las sigmoideas? También. Se van a cerrar. Todas ¿Ok? cerradas. Entonces, ¿qué se está produciendo? El segundo brillo. Du. ¿Ok? El loop. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué pasa con las presiones? ¿Qué pasa con la auricular? Perdón. ¿Qué pasa con las presiones? A ver. ¿Qué pasa con la presión de la aurícula respecto al ventrículo? ¿Qué está pasando? ¿La aurícula va a ser mayor que el ventrículo? Estaría pasando sangre, ¿no? Estaría mayor el ventrículo. Todavía el ventrículo, ¿no? El ventrículo va a ser mayor que la aurícula. Y en el caso del ventrículo y la arteria, El ventrículo. ok, ya. ¿Ok? Ahora, ¿está bien? Ok. Menor, menos, perfecto. Ahora, yo les estoy colocando así para que más o menos lo entiendan. Pero no me escriban en el examen esto. ¿Ok? Porque esta es una manera de resumir lo que pasa. Ustedes tienen que escribirlo tal y como debe ser, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa en la eyección? Durante la eyección se da la salida de sangre. ¿Por qué? Porque van a estar abiertas las válvulas sigmoideas y cerradas las válvulas atrioventriculares. Además, el flujo de sangre se da porque la presión ventricular va a ser mayor que la presión arterial. Por eso es que fluye sangre de mayor a menor presión. Así vemos que la presión en la aurícula va a ser menor que en el ventrículo. ¿Okay? Pero no así. ¿Okay? Si me lo ponen así es que se lo han aprendido correcta y no me han prestado atención. Es que alguien ha copiado los apuntes y les ha pasado y los ha puesto así. ¿Ya? Si lo veo así igualito, ¿ok? Cero, ¿ya? Así no tiene que. Es una manera de que ustedes se recuerden cómo es el ciclo cardíaco. ¿Sí? Ya. Ahora, tenemos 3 volúmenes. ¿Qué volúmenes tenemos? Un primer volumen que se llama el volumen telediastólico. El tele le dije que a quién representaba, qué significaba. Significaba tele. Al final de. ¿Ok? Entonces al final de la diástole, que es aquí va a haber un volumen.
volumen al final de la diástole. ¿Ok? Porque esto es la diástole. ¿Ok? Al final de lo que es el llenado activo se va a dar la diástole. Y luego aquí empieza la sístole. Sístole, ¿quiénes son? Contracción isovolumétrica y eyección. Diástole es relajación isovolumétrica, llenado atrioventricular y sístole auricular. Esas tres van a ser diástole. ¿Sí? ¿Sí saben qué es la diástole, no? ¿De acuerdo? Telediastólico. ¿Ok? Volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir el volumen telediastólico? El volumen al final de la diástole. Ese volumen, por ejemplo, puede ser, no sé, pongámosle un valor X, 120 ml. ¿Okay? Este volumen va a estar aquí, se ha compuesto por el primer llenado del 70% y luego el 30% con la sístole auricular. Había 120, aquí, luego que se dio, la contracción isovolumétrica no varió, luego se dio la fase de eyección. En la fase de eyección va a salir, ese volumen que va a salir se le conoce como volumen sistólico. ¿Ok? Volumen sistólico o volumen de eyección. ¿Sí? Si tenía 120, veré que el volumen de eyección puede ser 70 ml. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todo el contenido del ventrículo no es que salga. ¿Ok? Siempre queda un remanente. ¿Y cómo se llama ese remanente? Ese remanente se conoce como volumen telesistólico. ¿Cuál es el volumen telesistólico? Aquí, cuando salió el volumen de sangre, el volumen sistólico, quedó un remanente. ¿Cuánto será ese remanente? Si había 120, se inyectó 50, ¿cuánto sobró? 10. ¿Había 150 o 120? 120. Se inyectó 70. ¿Cuánto sobra? 50. Esa es la calculadora científica. 50 ml. ¿Okay? Ese volumen telesistólico es lo que sobra, lo que siempre en cada ciclo va a sobrar un volumen. Y ese es el volumen telesistólico. Volumen al final de la sístole. Recuerden que la sístole, ¿dónde terminaba? Aquí. ¿Ah? Aquí terminaba la sístole. Ok, esos son. Por ejemplo, el volumen telediastólico es igual al volumen sistólico más el volumen telesistólico. Eso es. ¿Ya? ¿Sí? Así funciona. Si es que se han dado cuenta. Mira, todo lo que había es igual al que se eyecta con lo que queda. Eso es. Si yo les digo que un corazón, ¿ok? Un corazón eyecta, no sé, un corazón grande, ¿ya? 500 ml de sangre y queda siempre, no, 600 ml de sangre y queda 200 ml en el ventrículo. ¿Cuál será su volumen telediastólico? ¿Cuánto? ¿400? ¿200? 600, ok, eyecta 600 y queda en el ventrículo 200. ¿Cuánto? 800. ¿Qué es 50? 200. Eyecta, ¿qué cosa es? Volumen sistólico, 600. ¿Le queda cuánto? 200. Si yo sumo los dos, voy a tener el volumen telediastólico. ¿Sí? ¿Sería cuánto? 800. ¿Ok? Si me dicen otro, eso es fácil, ¿cierto? Eso es fácil de estimar. ¿Ok? Dicen que el volumen telediastólico de un perrito es 180 ml. ¿Ok? El volumen telediastólico es 180 ml. Y lo que han captado es que al final de la sístole siempre sobra 90 ml. ¿Cuál será? ¿Okay? Ahora
Ahora les pregunto otra cosa. ¿Cuánto será la fracción de eyección que se produce? Llama María. ¿Ah? ¿Un medio? ¿Un medio? ¿Ok? ¿Un tercio? Un tercio. Volumen telediastólico, ¿cómo dijimos? 180. Ok. El volumen telesistólico, ¿qué era? 90. ¿Cómo he sacado la fracción de eyección? Para que no sea muy fácil, vamos a poner otro número, ¿ya? Porque así si no, ya 70. ¿Ya? Porque si no se van a salir muy fácil. ¿Quieren salir? A ver. Primero que tienen que ir. El volumen sistólico. Vamos al volumen. 110. 110, ¿no? 110 es el volumen sistólico. Ok. Si me pregunta la fracción de eyección, me van a estar preguntando, ¿ok? ¿Qué relación hay entre la sangre que se está eyectando, ¿ok? Respecto a la sangre, ¿ok? Que se va a estar, ¿ok? Que se está llenando totalmente. O sea, esto de aquí que se expulsa sobre esto, ¿ok? Volumen telediastólico, ¿ok? Al final de la diástole, ¿ok? Menos volumen telesistólico, que va a tener al final volumen sistólico, la fracción que se eyecta respecto de todo lo que había. ¿Ok? Yo tenía todo, y cuando eyecté, solamente esta parte. Entonces quiero saber cuánto hay. Entonces pongo el todo como numerador, ¿ok? Como denominador. ¿Cuánto sería el todo acá? 180. ¿Y cuánto se eyectó? 110, ¿no? Ya está, aquí calculo. Como este es ml, este es ml, mlA, y va a salir en casa. ¿Cuánto sale? 110 sobre 180. ¿Pero por qué dice ahí volumen telesistólico menos volumen telesistólico? Porque eso significa 60%. volumen sistólico, pues. 60%. ¿Cuánto? 60%. 0.61, 61%. sí, 0.61 ya. Esto siempre se expresa en porcentaje. Ahí recién sería 61%. ¿Qué quiere decir? El 61% de lo que tiene capacidad el ventrículo se está eyectando. Esta medida, ¿ok? Esta medida tiene mucha significancia respecto a la actividad que va a tener el ventrículo. O sea, cuán eficaz es para, ¿okay? Poder expulsar, ¿okay? La sangre. ¿Okay? Se habla de parámetros en seres humanos hasta el 65%, me parece. ¿Okay? Sería lo ideal. De ahí, cuando la fracción de eyección empieza a caer, ¿qué quiere decir? Que ese ventrículo no va a tener la suficiente fuerza para poder expulsar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. En perritos no he visto todavía que se haya usado. ¿Ok? Pero ahí vamos a estar. ¿Sí? Entonces, una manera de poder aplicar volúmenes. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a ver acá. Con el breve repaso de ciclo cardíaco, ¿podrían ayudar a explicarme este gráfico? De nuevo, que lo hemos visto antes. ¿Qué cosa está graficando?
Los buenos y los grasos. Más presión en la sístole. ¿Eh? Más presión en la sístole. ¿Qué cosas están viendo? Primero, arriba dice atrio, arriba dice, después dice ventrículo, después dice presión, luego dice válvulas arterioventriculares, válvulas aórticas, las fases y los ruidos cardíacos. Las fases son estas, ¿ok? Considera que está la fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces será 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál está bien, cuál está mal? ¿Okay? Ninguno está mal, porque recuerden que son ciclos. Entonces, bien, el ciclo puede iniciar por cualquiera de los pasos. ¿Ok? Ya. A ver. Vamos a ver. Durante nuestra primera fase, que es el llenado, ¿okay? En la fase 5 y 6. ¿Qué cosa ven ahí? Una despolarización. ¿Qué cosa ven? Miren, hay tres líneas, ¿no? Tres. La primerita, la negrita es, ¿qué cosa? La aorta, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Tenemos otro, el azulito, ¿qué cosa es? El atrio derecho. El atrio derecho. ¿Y el rojito qué cosa es? Las válvulas. ¿El rojito de la válvula? No. Ahí está, ¿no? Entonces, La ventrículo, ¿ok? Igual, todo es izquierdo, ya. Vamos a ver. ¿Qué está pasando durante la primera fase? Miren, ¿cómo leen esto? Durante la primera fase, ¿ok? La presión del ventrículo, ¿ok? Va a ser muy bajita. Podríamos decir incluso que la presión de la aurícula va a ser mayor o no. Sí, miren acá está. Es ligeramente mayor que las del ventrículo. ¿Eso habíamos dicho ya en la primera fase? ¿Sí? Ya. Ahí está bien. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho? La presión, ¿ok? Entre lo que es el ventrículo respecto a la cosa, a la arteria aórtica. ¿Cómo está ahí en esta fase? En la fase 4 y 5, por acá. ¿Quién tiene la presión más alta? La arteria respecto, ¿okay? A el ventrículo. ¿Qué más? ¿Cómo están las válvulas? Durante el llenado, ¿okay? Vamos a tener, van a estar, ¿okay? Abiertas, y las aórticas cerrando, no se sale toda la sangre por ese lado. ¿Okay? Ya. Estamos durante la fase de la diástole. ¿Ok? Ya se produjo el primer o segundo ruido cardíaco, todavía. ¿Ok? Paso a la siguiente fase, ¿ok? Que es la fase, aquí la fase 1. ¿Qué veo en esta fase 1? De una contracción arterial. ¿Qué cosa veo? ¿Qué pasa? A ver. Tienen que aprender a leer los gráficos, ¿ok? Que ustedes ven el gráfico y pueden cualquier cosa menos lo que dice el gráfico. ¿Qué pasa en la fase 1? La presión del ventrículo es menor que la del atrio. El ventrículo. ¿El ventrículo cuál es? El rojito. El rojito. La presión es menor. Y aquí este es el atrio, ¿no? Obviamente el atrio se está contrayendo. El atrio va a ser mayor. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la válvula? Se cierra. Las válvulas están cerrando en la fase 1 de contracción. No es contracción de volumétrica, recuerden, es una contracción solamente cosa auricular. Están abiertas. Todas están abiertas. Las atrioventriculares no, y las sigmoideas están cerradas. Otra cosa, las atrioventriculares están abiertas y las sigmoideas cerradas. ¿Ok? Ya. Sigamos.
siguiente fase. La contracción isovolumétrica. ¿Qué se va a dar? Esta es la fase y justo mira. ¿Ok? Se coincide con el primer reloj cardíaco. ¿Ok? ¿Eso por qué se da? Porque hay Un cierre cierre de las ángulos. ¿Qué más? Ahí está el doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la fase 3, ¿qué cosa hay? La fase 3 es aquí. eyección. ¿Ok? Recuerde, en la fase 3, cuando hay la eyección, después de la contracción isovolumétrica, ¿ok? ¿Ahí qué se va a dar? La apertura Salida de de la sangre, la apertura de la base, de las cefaleas, con la relajación, ¿qué va a pasar? La presión va a disminuir con la relajación. segundo reloj cardíaco. ¿Qué va a pasar con las válvulas? O sea, se van a cerrar todas. No, los isovolumétricos siempre van a estar cerradas ambas válvulas. ¿Ya? Eso es lo que dice esta gráfica. Bueno, es una cosa que tiene que tratar de analizar. ¿Listo? Ya. Este dibujo siempre lo tomo, ¿sí? ¿Ok? Esto es el ciclo cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo podría explicar el ciclo cardíaco? Este es un gráfico del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Aquí tenemos presiones y volúmenes. Podríamos explicar cada una de las fases de acuerdo a el reloj para presión y volumen. No me digan comienzo en la A, ¿ok? Obvio comienzo en la A, pero ¿por qué comenzaría en la A? La despolarización del nodo sinusal. Recuerda que estamos en el ciclo cardíaco, y estamos en el evento mecánico. ¿Cuál? ¿Qué? El llenado ya, entonces, ¿cómo es el llenado? Porque el volumen sube de 5 centímetros. Muy bien, Alejandro, muy bien, ¿ok? A ver, ¿ok? ¿Qué cosa hizo? Simplemente está leyendo el gráfico, no lo sabe de memoria. Está leyendo el gráfico. ¿Qué se ha dado cuenta? Que de A hacia B, por ejemplo, ¿qué cosa ha habido? Ha habido un incremento del volumen. Y ese incremento de volumen, ¿ok? ¿Con qué fase del ciclo cardíaco tiene relación? Con el llenado. ¿Ok? Tanto el llenado activo como el llenado de tipo pasivo. En el llenado activo, ¿qué cosa hay? ¿Hay contracción o no hay contracción? No, todavía. No hay, ¿no? El llenado pasivo no hay. En cambio, en el llenado activo dice una pequeña, ¿ok? Una pequeña incremento de presión. ¿Por qué? Porque la aurícula va a contraerse. Por eso es que en este puntito de aquí, que está aquí, llenado pasivo, y de aquí a aquí, llenado activo, ¿ok? Por la contracción, ¿sí? Por la contracción de la aurícula. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más se dan cuenta? A ver, ya les dio Alejandro la primera. Pero los demás ya está. A ver, ¿cuál sigue, Alejandro? De B a
hace, sube la presión. Ya, incremento de presión. ¿Y qué más? El volumen, ¿qué pasa con el volumen? Se cierra una válvula, pero Ya, pero porque ¿qué ya no pasa se con el va a pasar. volumen? Incrementa. ¿Hay Disminuye. incremento de volumen? Disminuye. Disminuye. No hay incremento de volumen, mire. Solo hay aumento de presión. 135, ¿qué es 135? Ah, no, ¿Y qué está pasa? ahí Hay incremento de presión igual. con el mismo volumen. En la contracción y sobre. En la contracción isovolumen. Obvio. ¿Ok? ¿Y acá qué está pasando de C a D? Eyección. La eyección. ¿No tiene cosa? La eyección. Eyección. Ya, pero ¿por qué te das cuenta de eso? Disminuye el Está volumen. disminuyendo el volumen, va a ser menor, va a bajar el volumen. Y al bajar el volumen es que se ha ido a algún sitio, ya no está en el ventrículo, entonces ha salido. Obviamente aquí se ve que hay las dos fases, una fase rápida y después una fase lenta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? De D a A, ¿qué cosa será? La presión disminuye. La relajación isovolumétrica, ¿Pero por qué? porque hay una disminución de la presión. ¿Y ahí? Bueno, esa es una relajación isovolumétrica. ¿Qué más falta? Disminuye la presión y no cambia el volumen. Ya, eso es diferente, ¿ok? Porque estás leyendo, ¿ok? Aquí el gráfico, no lo estás diciendo solo de papel, estás leyendo el gráfico, lo estás relacionando con lo que sabes del ciclo cardíaco, ¿sí? Muy bien, ¿ok? ¿Dónde se producirían, por ejemplo, el primer y segundo ruido cardíaco? El primero de ave. No. De B a C y de D a A. En todo eso se va a producir un ruido cardíaco, un primer ruido cardíaco. Entonces, segmentos, que saben, ¿no? Entonces son segmentos. Si me dices de B a C, es un segmento. Entonces, todo en ese segmento se va a ir produciendo el primer ruido cardíaco. Recuerden que el ruido cardíaco coincide con el cierre de las válvulas. Entonces, no puede ser un movimiento continuo, tiene un momento para que marque algo. ¿Dónde podría ser? Está. En la C En la C, y en la A. en la C más bien se va a abrir una válvula que saca el volumen inyectado. Ahí se va a abrir una válvula, ahí se va a abrir las válvulas sigmoideas. En el punto C, para que salga el volumen sistólico por las válvulas sigmoideas. ¿Ok? En C no podría ser, también se abre. ¿Dónde más podría ser? ¿Alguien sabe? ¿Qué En la B y en la D, La D y D. ¿Por qué? porque ahí termina el volumen diastólico y el sistólico. No, o sea, sí se producen ahí, pero esa no es la razón. Si me dices que ahí se produce el volumen telediastólico, telesistólico, sí, ahí se produce, pero no tiene nada que ver con el ruido. Otro. Tiene que coincidir con lo que son los ruidos cardíacos y cuál es su función. Se cierran las válvulas ya. ¿Y para qué necesito cerrar las válvulas, por ejemplo, en el punto B y en el punto D? ¿De qué? ¿Y por qué no quiero que salga? Porque estamos en contracción isovolumétrica. No quiero que salga ese volumen. Por eso es que, como no quiero que disminuya el volumen, en contracción isovolumétrica, cuando se inicia, aquí va a haber cerrado de las válvulas. ¿Okay? Se abre la válvula, se cierra la válvula. ¿Por qué? Porque necesito mantener los valores. ¿Okay? Igual, les dije que cada contracción o relajación isovolumétrica, cuando se inicia, siempre va a producirse el primer y segundo ritmo cardíaco respectivamente. ¿Okay? ¿Por qué se cierra? Porque no quiero que se salga la sangre, porque estoy en un evento que es de tipo isovolumétrico. ¿Ok? ¿Ya? ¿Está bien? Ya.
y la poscarga. ¿Ok? Ya, ¿cómo está? A ver, veo medio, ya vayan a echarse. ¿Ya? Ya, pero ahora vamos a ver, vamos a intentar. Siempre una nueva promoción es difícil. ¿Ok? Ya, a ver. En la figura A, ¿ok? Tenemos el mismo, el dibujito de qué? De el ciclo cardíaco en el ventrículo, ¿sí? Todo esto que está dentro, por si acaso, si no me lo va a interesar, pero esto todo refleja el trabajo del ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? A ver, fíjense acá, ¿qué está pasando con esa luna punterita B? Entonces están viendo, ¿qué cosa hay de nuevo? ¿Qué cosa hay de nuevo en el ciclo cardíaco? A ver, no me digan nada todavía. Analicen, díganme qué cosa pasa de repente, no sé si varía de repente la apertura de ventrículos, presiones, volúmenes, ¿sabes? Es lo mismo, presión y volumen, es lo mismo, ¿sí? A ver, analicen. Un minuto. ¿Aumenta el volumen? ¿Pero qué volumen? No ven ahí. No copié tus ideas. Se refiere a lo que está en azul, de los molines, que es lo que se ve. Las líneas punteadas, sí. Estamos viendo en el primer gráfico. Este gráfico es de Linda Constanzo. Linda Constanzo. Aquí nada más no ve de corazón. O cada respuesta, todo lo que dice, no sabían lo que tenía Linda Constanzo, que era Linda Constanzo. A ver, el primero, ¿ok? Es lo normal, ¿sí? Ciclo cardíaco normal. Acá habíamos apuntado, ¿se acuerdan? Diferentes eventos. ¿Se acuerdan? De acá a este punto, ¿a qué fases correspondía? Llenado del atrio ventricular. El llenado. Del atrio ventricular. Atrio ventricular. Atrio ventricular. Ya, llenado de los ventrículos. ¿Y qué más? ¿Algo más? Ustedes saben que esto se va elevando, ¿no? Poquito a poquito. La sístole auricular. Muy bien, ahí están las dos fases, ¿no? Llenado y la sístole auricular. Acá qué cosa se marcaba, ¿recuerdan? Aquí había un volumen, ¿no? Todo lo que cuando es la sístole auricular, ¿dónde estamos? Al final. Volumen de la diastólico. volumen del diastólico. Entonces se va a, ¿ok? Se va a completar el volumen del diastólico. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué cosa más teníamos? Otro volumen, ¿no? Este de acá, ¿qué volumen era? El que iba a salir. Volumen sistólico. Volumen Sistólico. Ok, era de aquí. Y aquí teníamos otro volumen. ¿Se acuerdan? Al final de la sístole, ¿qué volumen teníamos? Pero pretendo Volumen. Ok, con esa ayudita que les he dado, ¿qué me pueden decir?
Relación isovolumétrica. Ya, pero ¿qué está pasando? ¿Qué cosa simboliza esas líneas punteaditas? El aumento de la presión en la sístole en la parte de abajo. Abajo, recuerda que es volumen. No, me refiero a lo que está saliendo. Y esto es presión. Ajá, si no me refiero a la línea que está así, que va a la de abajo. ¿Esto? La 1, donde está el 1, lo que está proyectado extra. Ya. Es un aumento, como sigue subiendo un aumento de la presión de la. Ya, pero ese es secundario. ¿Ok? Esa es consecuencia de. Ahora precargas. Sí, pero porque es el aumento de la precarga. Ahí. ¿Cómo está bien acá? ¿Dónde está el volumen telediastólico antes? Aumento del volumen ¿Y telediastólico. está aquí qué cosa significa? Aumento del Ahora, volumen. entonces tiene que decir aumento del volumen telediastólico. Si hay un aumento del volumen telediastólico, ¿qué quiere decir? Que en ese ventrículo está llegando más sangre. ¿Ok? Si aquí hay un aumento, ¿ok? Del volumen telediastólico, ¿qué quiere decir? La ley de Frank-Starling te dice que al aumento, ¿ok? O te dice que el volumen sistólico es proporcional, ¿ok? A el volumen al final de la diástole. ¿Qué quiere decir? Que si yo lleno más mi ventrículo con más cantidad de sangre al final de la diástole, ¿qué va a pasar? Yo voy a inyectar más volumen, o sea, más volumen va a salir. ¿Y tiene razón? Sí, de aquí a aquí el volumen, pero ahora es más grande. El volumen sistólico también aumenta. ¿Ok? Y eso con qué está relacionado, con lo que dijo su compañera, con esa fuerza de contractibilidad. Como este volumen era más grande, hizo que las paredes del ventrículo se distendieran más. Como se distendieron más, ha tenido más fuerza para qué? ¿Ok? Para botar, ¿ok? Sangre, para inyectar. Entonces, esto se le llama el aumento de la precarga. ¿Por qué precarga? Porque está relacionado con antes de la contracción. Entonces, cuando se aumenta la precarga, como por ejemplo el incremento del retorno venoso, o cuando yo le administro de repente suero a mi paciente, estoy aumentando la precarga. ¿Qué pasa si mi paciente, tuvo un accidente? Ahorita viene el señor de la nos peleamos y a uno de los perritos le pasa algo, se empieza a desangrar, ¿no? Así todo extremo. ¿Qué va a pasar? Su volemia bajará. ¿Qué cosa es volemia? Volumen, volumen total sanguíneo. ¿Qué pasa si su volemia cae y ya solamente llena su volumen telediastólico hasta acá? ¿Qué va a pasar? Va a tener poca fuerza y va a inyectar también poco. Como inyecta poquito, ¿qué va a pasar con los órganos? La perfusión se baja. ¿Qué tengo que hacer yo? En este caso, aumentar la precarga. Entonces tengo que aumentarle o administrarle suero. Este suero va a hacer de que este volumen telediastólico se aumente. ¿Para qué? Para que pueda perfundir bien. Por eso es que le ponen, por eso es que siempre dicen aumenta la precarga, aumenta la precarga. ¿O nunca he escuchado? ¿No? Ustedes ven algunos programas así médicos, digo, ven Dr. House, ven Grey's Anatomy, ¿no? Nada, cosas de cosas no productivas, no siquiera así de. ¿Tú sabes? No tengo tele. Seguí con Tron. ¿De qué? Seguí con Tron. Pero yo no he terminado. ¿De Game of Thrones? ¿No he terminado? Mejor ve Dr. House, así. De su doctor. ¿Qué más hay? Ah, el doctor Milagro. Ya, doctor Milagro. Vamos con así. No tenemos cable, doctor Milagro, ¿ya? Lo que sea. Vean, en las épocas antiguamente, en el Canal 2, daba una serie que a mí me gustaba, yo quería hacer. Era Doctor Queen, la mujer que cura. Bien chévere. ¿No te has escuchado? Búsquenla en esas series vintage, en el Canal 2
médico que había. Y que era la que curaba. Primero no le hacían caso, pero cuando estaban enfermos, ahí sí a la doctora Cui sí le hacían caso. Y la doctora Cui se enamoró de un, ¿cómo se llama? De una pacha entera, pero era así, más o menos. ¿Okay? Sí, doctor Cui, la mujer que cura, ¿ven? Era una pacha, era descendiente de ella, o sea, le gustaba esa vaina. ¿Sí? ¿Sky? Le gustaban los malos. Sí, era así como un malulo, pero en el oeste, pues, ¿no? Pero bonito era. El cabello largo, el hombre. Claro, bien guapo era. Él era, ¿cómo se llamaba? Muy malo, ¿Cómo se llama? No, él era bueno. No, o sea, tiene pinta de chico malo, así como que... Tiene cara de Jesús. Era bonito, doctor Luis, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se llamaba? Claro, ella se hizo cargo de los hijitos de una amiga que tenía 3 hijos. El mayor era Mafi, un rico de 5 peinado así de libro, una niñita que se llamaba Colin, un niñito chévere, me gustaba. Cada domingo esperaba para ver al doctor Quinn, un capítulo por semana. Qué tortura. Era así, no era doctora, se llamaba Doctor Quinn, así era. ¿No? Qué bonito suena doctor, ¿no? Doctor. Entonces vean eso para que siquiera estén familiarizados con los términos, ¿no? Méteme la precarga, una cosa así, ¿no? Ustedes ahorita lo saben. O prepárame el resucitador, hijita me dio el resucitador y yo dije, mamá, jugamos así, ¿no? Que yo me resucita, así. Pero tienen que familiarizarse con esos términos. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando mi volumen telediastólico baja? El volumen sistólico también va a bajar, porque está relacionado. Volumen telediastólico bajo, volumen sistólico bajo. Volumen telediastólico alto, volumen sistólico alto. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo incrementar mi volumen telediastólico, incrementando el retorno venoso, lo que decía su compañero. ¿Okay? Incrementando el retorno venoso. ¿Cómo incremento el retorno venoso? Poniéndole suero. ¿Ok? Pongo suero, incremento. Porque si no, mi corazón ya no va a tener fuerza para latir, y no va a poder, perfundir todos los órganos. Se llama precarga porque es antes de la contracción. ¿Ok? Porque el volumen telediastólico es antes que se dé la contracción. Cuando dice aumento de la poscarga, a ver, bajo ese mismo criterio que hemos visto los volúmenes, analicen ahora aumento de la poscarga. A ver. ¿Qué cosa está aumentando? Yo que vino acá, ¿cómo se llamaba el chico? El doctor Cuite, no me acuerdo. ¿Te encontraste? ¿Cómo? No, no, ¿qué? No, pero su nombre la serie. No el actor, el personaje. No me interesa el personaje, es el actor. Joel Lando, Byron Sully o Joel Byron. ¿Pero es su nombre? Su esposa es la doctora. Después se casa con ella, que primero ella no quería. La doctora me decía que era sola ya. La doctora Cuito. Da risa. A ver. Claro, y esa es Jane Seymour, ¿no? Y Jane Seymour, la Queen. Yo le sigo en el mismo. Ya. ¿Qué cosas sale? A ver. ¿Qué cosa has visto cuando se aumenta la poscarga? ¿Qué cosa se incrementa? El volumen telesistólico. ¿El volumen telesistólico aumenta? Entonces todo lo que está cambiando, ¿eh? Telesistólico.
Disminuye el volumen sistólico. El volumen sistólico